William Miller, quien es considerado el fundador del movimiento adventista de los años 1830 y 1840 en Norteamérica, basando su creencia principalmente en Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, y usando un principio interpretativo como el principio de día-año, Miller concluyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por fuego en la segunda venida de Cristo. Es interesante que todo parte de una traducción equivocada, pues en Daniel 8:14 la mayoría de los eruditos han rectificado la forma tradicional y han sustituido el término purificar por reivindicar, Biblia de Jerusalén, condición correcta, Nuevo Mundo, o restablecer, Biblia de América o la versión Latinoamérica. La palabra hebrea sadak, ser justo, que se encuentra en Daniel 8:14, no es la misma que aparece en el capítulo 16 de Levítico, donde el término es taer, que significa ser purificado. Si Daniel hubiese querido establecer relación con el santuario terrenal en el día de la expiación, hubiera usado la misma palabra y no otra totalmente distinta. Ahora noten cómo, al no haber relación lingüística entre Daniel y Levítico, la Biblia de Estudio Andrews de Corte Adventista lo explica así. El verbo expresa la idea de restauración del orden. Aquí noten cómo reconoce que no es purificar la traducción. Ahora vean cómo introducen a la fuerza el término purificar para no admitir que se equivocaron. Sigue diciendo: establecido por Dios a través de una obra de purificación y juicio. Esto último ya sin respaldo lingüístico, solo doctrinal. No por gusto, Goldstein se aferra a la lectura de la Septuaginta y la Vulgata latina, pero debemos recordar que aunque estas traducciones son muy útiles, descansan en el hebreo, la lengua en que se escribe originalmente Daniel 8:14. Melvin Moore, en la obra El juicio investigador, su fundamento bíblico, aunque sigue la misma línea de Goldstein, reconoce que no todos están de acuerdo con ellos. En la página 165 dice: los primeros adventistas asociaron la palabra purificado en Daniel 8:14 con la purificación del santuario en el día de la expiación de Levítico 16. Muchos críticos, tanto adventistas como no adventistas, han desafiado esta asociación, porque la palabra hebrea para purificado en Levítico 16 es taer, no sadak, cuyo significado básico es ser justo y andar en lo recto. Por lo tanto, dicen los críticos, una correlación directa entre Daniel 8:14 y Levítico 16 no es justificable. Goldstein cita, por ejemplo, de Job 4:17, donde aparecen juntas las palabras taber y sadak. El texto lee en versión Reina Valera 2000. ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿Será más limpio que su creador? Y dice Goldstein en su obra Ataque contra el lugar santísimo, página 102, traducido de la misma palabra que en Levítico se rinde como limpieza del santuario, y concluye que el vocablo sadak está relacionado con conceptos como juicio, vindicación y purificación. Sin embargo, un estudio detallado nos revela que estos términos, primero, no son sinónimos, por lo que no son intercambiables. Segundo, no siempre sadak tiene que estar asociado con la pureza, y lo vamos a demostrar con el mismo caso de Job. Este hombre fue justo, según leemos en Job 32:1, y no porque él lo dijera, sino Jehová en Job 1:8 dijo de él: hombre intachable y recto. Y aunque sadak tiene que ver más con la acción jurídica de hacer justo o justificar, el término hebreo yasar, recto, sí puede ser un sinónimo según el contexto. Dice el diccionario Vine: cuando yasar se refiere a personas, es mejor traducirlo justo o recto.
Aunque Job siempre fue justo durante las pruebas que le provocó el diablo, no fue puro durante ese periodo debido a la penosa enfermedad que padeció. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo estos dos términos no siempre están relacionados. Job estaba inmundo debido a la enfermedad, pero seguía siendo justo a los ojos de Dios. Por mucho que quieran enderezar este árbol que nació torcido, hay una realidad. El chasco adventista ocurre en el momento que Miller sigue una pista errada en Daniel 8:14, con la conexión lingüística entre este libro y el de Levítico. Por otra parte, Ellen G. de White había aprobado las pruebas y métodos de Miller. Ella declaró que Miller estaba siendo guiado por Dios en sus métodos, sus conclusiones y mensajes. Dice una cita de la obra Primeros Escritos: Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vida. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Fin de la cita de Primeros Escritos, página 229. Todo el fundamento adventista descansa en Miller. Pero lo curioso es que este hombre no respaldó ni a Ellen G. de White y tampoco se sintió guiado por Dios en relación al santuario al final de sus días. Él escribió: nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús en este tiempo, y ahora sostener que no nos equivocamos sería deshonesto. A nosotros nunca nos debería avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. No tengo ninguna confianza en ninguna de las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Llámese que Cristo viene como el novio, que la puerta de la misericordia se ha cerrado, que no hay salvación para los pecadores, que la séptima trompeta ha sonado, o que esto fue el cumplimiento de alguna profecía en algún sentido. Si tiene alguna duda sobre esta cita, puede encontrarla en Wikipedia en el artículo sobre Miller. Ellen G. de White profetiza para los adventistas, respaldó a un hombre que al final de sus días se bajó del barco. Reconoce haberse equivocado, y no solo él, sino también la llamada mensajera del Señor, pues rechaza todas las teorías hasta ese momento expuestas sobre el santuario. La raíz se despegó del árbol y ya no hay vuelta atrás.